Como ustedes saben, en nuestro país hemos ingresado a una etapa de gobierno donde se aspira al tema de la inclusión social. Pero a la vez también nos hemos preguntado que si la economía va muy bien, evidentemente los indicadores macroeconómicos son muy positivos, el crecimiento del PBI, el crecimiento de las ventas inmobiliarias, los precios que impactan de alguna manera en la economía son muy positivos, pero a su vez hay esta conflictividad, hay esta sensación de que no todo el mundo está bien. Ese fue el punto de partida de esta investigación. ¿Por qué si a nivel macroeconómico se dice que está muy bien? ¿Por qué a nivel micro? ¿Por qué a nivel de las familias en determinadas zonas se siente que no hay esa sensación de bienestar? Entonces lo que nosotros comenzamos a trabajar fue la figura de ver si realmente el país estaba midiendo adecuadamente o diagnosticando o identificando justamente a las personas que tienen que atender. Porque todo parte de saber identificar el problema, y el problema es la condición de vulnerabilidad y sobre todo de las personas que realmente tienen limitado acceso. Por eso es que nosotros comenzamos a trabajar a partir de lo que hemos aprendido el tema de la pobreza multidimensional. Cuando hablamos de pobreza multidimensional hay toda una discusión académica en el mundo donde nos llama la atención de que las personas sufren distintas privaciones a lo largo de sus vidas y en un momento dado tienen limitaciones. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Es que en Oxford hay un programa de investigación, Oxford Poverty Human Index, donde ahí ellos han trabajado desde hace varios años lo que se llama la pobreza multidimensional. Y a partir de la medición de la pobreza multidimensional comenzamos a ver, bueno, ¿cómo es esta pobreza multidimensional en el Perú? Que es muy diferente a la pobreza monetaria. Cuando uno analiza, por ejemplo, cómo mide el INEI la pobreza, es a partir de la canasta básica, es decir, cuando a partir de la encuesta nacional de hogares hace las mediciones y determina que si una persona tiene una capacidad de gasto de 272 soles, por debajo de ese nivel es una persona pobre y por encima de ese nivel no es una persona pobre. Y ese monto, ¿de dónde sale? A partir de lo que significa justamente esta canasta de bienes y servicios. Recordarán también que para que una persona sea considerada pobre extrema, en realidad es a partir de la canasta exclusivamente alimentaria. Entonces es a partir de la mirada de la canasta que se mide la pobreza monetaria. Y lo que hace el INEI lo hace muy bien. Felizmente tiene el apoyo de los organismos internacionales, la misma Universidad del Pacífico, a través del profesor Gustavo Yamada, tenemos nuestro representante en el Consejo Académico que vela que las cosas realmente se trabajan muy bien en el INEI. Pero nosotros nos dijimos, esa es una mirada. Vamos a tener otra mirada diferente, sobre todo un poco conversando con las personas que sentían de que las cosas no sienten como deberían de sentirlas, de bienestar. Y ahí es que encontramos nosotros este indicador que se llama de la pobreza multidimensional, que básicamente identifica estos 9 componentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la dimensión de educación, de salud, de condiciones de la vida. Y la mirada es la mirada de las privaciones, es decir, cuando lo que hay que observar en las personas no es tanto esa capacidad de gasto en adquirir determinados bienes, sino estas privaciones que limitan a las personas para poder responder a las demandas, a sus necesidades en el corto y mediano plazo. Otra preocupación que, digamos, yo la planteo de manera de inquietud, tiene que ver con la utilidad de los indicadores únicos. Cuando nosotros vamos al médico y el médico nos hace un chequeo de rutina, no nos entrega un indicador único de nuestro estado de salud. No nos dice, señor de la Flor, usted tiene 87 puntos y yo me siento tranquilo y me voy del consultorio y a lo mejor pues tengo 3 problemas muy serios. El diagnóstico médico, digamos, tiene la virtud de permitirnos visibilizar distintos problemas.
Hay un indicador de riesgo cardíaco, por ejemplo, que es algo que recoge una serie de una serie de variables que nos pueden alertar respecto de riesgos cardíacos. Pero cuando vamos a la consulta médica, la discusión no es sobre el indicador general, sino sobre no es la discusión sobre el índice general, sino sobre las observaciones particulares o los indicadores particulares que estarían gatillando el factor de riesgo. Yo creo que la gran utilidad del indicador multidimensional viene dada por la descomposición del mismo. Es decir, más allá de los titulares que pueda generar la constatación de que hay muchos peruanos que tienen carencias en más de una dimensión, lo relevante en la discusión son los datos que nos proporciona la desagregación del índice y más puntualmente la distribución conjunta de determinadas carencias. Yo creo que lo relevante, digamos, y lo rico en esta discusión es saber, oye, hay una proporción considerable de peruanos que, a pesar de haber experimentado mejoras significativas en sus ingresos, siguen sin tener acceso a servicios de agua o a servicios de sanidad o a desagües con conexiones a redes públicas. Entonces, creo que la riqueza de la discusión está en la desagregación de este índice general. Y yo lo planteo como una inquietud porque evidentemente esta es una observación que se puede plantear respecto de cualquier opción o alternativa de índice resumen de la pobreza. En primer lugar, sin embargo, yo quería felicitar a Quique, que además es un prolijo investigador y docente. Ya cuando sigan la maestría de gestión de la inversión social lo podrán gozar en sus cátedras. Pero ha puesto en relieve un tema que es fundamental, ¿no? Que no es nuevo, pero que sí tiene cierta periodicidad cíclica, ¿no? Me hace recordar estos temas de discusiones bizantinas como la articulación entre el plan y el presupuesto, ¿no? En realidad, en la gestión pública uno está tratando de escoger los mejores indicadores posibles y hacer los mayores análisis estadísticos cuantitativos para tratar de ser lo más preciso posible, ¿no? A pesar de que a mí también me gusta la investigación, yo muchas veces prefiero, ¿no?, estar aproximadamente correcto que precisamente equivocado, ¿no? Y en la práctica, el tema de la pobreza es un tema enormemente complejo, ¿no? La tasa de incidencia de la pobreza, que es el indicador que siempre se usa, es un indicador intrínsecamente malo, pero todos lo usamos porque es simple, ¿no? Como decía Pablo, el contar, ¿no?, el contar los pobres no me dice nada más que cuántos pobres hay por encima de una línea, ¿no? Y la pobreza, al ser un fenómeno social, económico, multidimensional, es imposible de recoger en un solo indicador. Necesito una familia de indicadores que me permitan caracterizar mejor esa dinámica social detrás de la pobreza y de esa forma, no desde la perspectiva académica solamente, sino esa visión más completa, más holística, me podrá dar mejores elementos de juicio, no para saber medir mejor la pobreza solamente, sino para hacer algo para arreglarla, ¿no? Para desarrollar políticas públicas mejor enfocadas, que sean más costo efectivas en ese alivio o superación de la pobreza.